Buenas tardes, de nuevo. Vamos a seguir con la séptima mesa del módulo profesional, cuyo acta ha sido escrito por el doctor Arcadi, que desde hace tiempo todos los conocemos, muy implicado en el tema de la validación periódica de la colegiación. El desarrollo profesional continuo se está incorporando últimamente dentro del contexto sanitario de una forma progresiva, y yo creo que es algo fundamental en nuestro desarrollo como trabajo de médicos, no solamente como el compromiso personal con el bienestar de los pacientes, sino también con un esfuerzo colectivo para mejorar el sistema de salud y el estado de bienestar de la sociedad. En este planteamiento del desarrollo profesional es la iniciativa que la Organización Médica Colegial desde hace unos años viene preparando, como es la validación periódica de la colegiación, tema que todos los colegios en un futuro deberíamos ir tomando conciencia de su importancia y trascendencia. Yo creo que la recertificación, que en este caso denominamos validación periódica de la colegiación, va a ser un plus positivo que vamos a tener las propias organizaciones y que los profesionales van a necesitar o van a sugerir ellos mismos que la implantemos como forma de demostrar su continua preparación y su continua formación. La formación del médico, como se ha puesto de manifiesto en algunas mesas, es algo que va a desarrollarse a lo largo de su vida y que tiene que tener una gran trascendencia. Por eso nosotros consideramos que esta tarde podíamos hablar de validación, de la formación médica continuada, desarrollo profesional continuo y la certificación y recertificación. Para esta mesa tenemos como moderador a Bernabé, que es presidente del Colegio Médico de Córdoba, y sin nada más le dejo la palabra. Esperemos también que sea interesante todo lo que se desarrolla de esta mesa y que cumplamos los 60 minutos por parte de todos los que nos encontramos en esta mesa. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la Organización Médica Colegial por acordarse del Colegio de Córdoba y tenernos en esta mesa. Y sobre validación periódica, formación continuada, desarrollo profesional continuo, todo, ya has dicho casi todo lo que yo me tenía preparado para introducir a los ponentes, ¿no? Pero lo voy a leer, de todas formas viene bien para despertarse. El ejercicio profesional del médico debe acompañarse siempre de una formación permanente y puesta al día que repercute en la salud de la población que atendemos, por lo que es un compromiso ético individual que debe prolongarse durante toda la vida profesional activa y en el que deben colaborar tanto la Administración como las organizaciones profesionales que tienen en el desarrollo profesional continuado una norma estratégica motivadora. La Administración, como responsable ante la ciudadanía de garantizar la mejor asistencia posible, y las organizaciones profesionales, tanto colegios profesionales como sociedades científicas, marcando las líneas maestras de una correcta formación y garantizando una buena praxis deontológica y ética. El reconocimiento por parte de la empresa contratadora, basado en el nivel competencial del profesional, debe ser tenido en cuenta por aquella en los aspectos laborales y retributivos en su relación con éste. Parece claro que la Administración debe garantizar la mejor atención a la población y que las organizaciones profesionales deben trabajar para que los médicos alcancen un óptimo desarrollo profesional continuado, certificándolo y acreditándolo periódicamente. Pero ¿quién hace cada cosa? ¿Deben los colegios proporcionar la formación y acreditarla? ¿O deben ser las sociedades científicas las proveedoras de formación bajo la supervisión y colaboración de los colegios, y estos acreditar y certificar la eficacia de la misma? El desarrollo profesional continuado debe evaluarse de una manera estructurada, individualizada, estimuladora, no punitiva, sino, por contra, llevar asociada una propuesta individual de mejora. De todo esto
vamos a tratar en esta mesa, cuyo magnífico abstract ha sido elaborado por el doctor Arcadi Gual, como ha dicho Carlos Arjona, que es director de la Fundación de Educación Médica. También intervendrá como ponente, al faltar el doctor Enrique Guilabert, presidente... perdón. Falta... José Ramón Huerta, perdón, sí. José Ramón Huerta, porque está en el extranjero representando a la Organización Médica Colegial. A continuación, también como ponente actuará la doctora Pilar Lucas, que es presidenta de SEPAR. Y a las preguntas las realizarán los doctores Pedro Cabrera, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, Enrique Guilabert, presidente de Segovia, y el doctor Juan Bautista Alcañiz, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. En primer lugar, el doctor Arcadi Gual toma la palabra. Muchas gracias por invitarme a esta mesa y por dejarme hablar de un tema que ya me va siendo pues querido. El título de la mesa, Validación periódica de la colegiación, formación médica continuada, desarrollo profesional continuo, certificación y recertificación, es quizá un poco largo e intentaré ir un poco rápido para pues no cansarles y estar en tiempo. Y además hay muchas fotos, de manera que yo creo que lo solventaremos rápido. Además, no sé si el abstract está bien o está mal, pero es un abstract ilustrativo que estoy seguro que lo han leído o lo pueden leer y, por lo tanto, repetir lo que dice en el abstract no será necesario. Yo me gustaría centrar el tema en cómo tenemos la situación ahora, ¿no? Y la mesa anterior, que yo he encontrado magnífica, ya encontré que precisamente el abstract del doctor Vilardell era magnífica, nos permite pues dar ya una entrada a algo que es la primera diapositiva o el primer concepto, la primera idea que ponía yo encima de la mesa. El acto médico, que es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Tiene solo una razón de ser, y es ofrecer la mejor atención al paciente y a la ciudadanía. Al paciente, el médico, y a la ciudadanía, la profesión, ¿no? Y esto lo podemos decir de otra manera, y podemos decir que el acto profesional del médico ha de ser el mejor posible en cada lugar y en cada situación. Insisto, en cada lugar y en cada situación. Porque yo he visto hacer una traqueotomía en una cuneta de una carretera, y claro, pues no es lo mismo que hacerlo en un quirófano. Hay que hacer las cosas lo mejor posible en las circunstancias en las que nos encontramos. Y además lo tenemos que hacer siempre, siempre lo mejor posible. No sé si alguien nos puede hacer una chapuza en casa y ¿qué? ¿Cómo te han hecho esa pintura o no sé qué? Bueno, sí, bastante bien, nos lo han hecho bastante bien. Pero el acto médico no puede ser bastante bien, no puede ser un poco bien, no puede ser, bueno, sí, lo hace bien este chico o esta chica. No, no, ha de ser el mejor de los posibles, ¿no? Ha de ser el mejor de los posibles. Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y quién se dedica a saber qué es el mejor de los posibles? ¿Quién se dedica a tener una conciencia y una tranquilidad de que los profesionales están haciendo lo mejor? Los profesionales siempre han hecho lo mejor. Todos los profesionales han hecho formación continuada. No tengo que explicarles a ninguno de ustedes qué es la formación continuada. Yo recuerdo cuando era estudiante de los primeros cursos que a las sesiones clínicas del martes bajaban los médicos del pueblo a ver pues, la sesión clínica donde aprendían. Formación continuada la hemos hecho siempre. Y, de una manera, de otra. Hoy es muy distinto porque tenemos unas técnicas, las nuevas metodologías, la informática, pero formación continuada la hemos hecho siempre. El desarrollo profesional continuo, que pretende ser una formulación que va más allá, más amplia de lo que es la formación continuada,
y que quiere incluir la actividad profesional, todas las cosas que están alrededor y que nos permiten aprender, nos permite aprender el propio paciente, por lo tanto, cuando hacemos la actividad clínica aprendemos, nos permite aprender el amigo, el compañero en el bar cuando le preguntamos sobre una historia, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que está a nuestro alrededor permite el desarrollo profesional continuo. Pero una cosa es el desarrollo profesional continuo cuando éramos 4, cuando todo el mundo sabíamos quiénes éramos y cómo lo hacíamos, y la otra es cuando la sociedad es grande, es enorme, somos 200.000 médicos en España, si no me equivoco. ¿Cómo poner un poco de orden en esas cosas? Y entonces ya no se trata de quién hace y cómo se hace el desarrollo profesional continuo, cómo se hace la formación continuada, sino, bueno, alguien debería controlar un poco esa situación. Y ese controlar, pues, pertenece a diferentes actores. Seguro que a lo mejor hay más de esos 4 que se señalan en la diapositiva. El primer responsable de la formación es el profesional, sin duda, el primero. Pero bueno, los colegios, las sociedades científicas, las administraciones. Administraciones en plural, porque en este país tenemos muchas administraciones. Los componentes de la formación continuada, perdón, los componentes del desarrollo profesional, bueno, pues también son varios, no son uno solo. Y no puede ser solo la formación continuada, también es la asistencia. ¿Cómo hago la asistencia? ¿Qué compromiso tengo con los valores profesionales? Si hago investigación y hago docencia, todo eso son componentes a valorar dentro del desarrollo profesional continuo. Pero donde entramos en un terreno un poco más resbaladizo es, bueno, una cosa es hacerlo y la otra es, ¿quién lo va a reconocer eso? ¿Quién me va a decir que lo hago bien? El reconocimiento. Bueno, pues ahí yo creo que para hacer una simplificación y ponerlo como muy sencillito, pues nos tenemos que plantear lo de la potestas y lo de la autoritas. La potestas es quién tiene potestad para ello. La autoritas es quien tiene la autoridad para ello. La autoridad en este caso es el conocimiento. ¿Quién le va a decir a un neumólogo, que ya que tengo a la presidenta de neumología a mi derecha, quién le va a decir a un neumólogo si es un buen neumólogo? Pues yo me imagino que la sociedad de neumología, ¿no? Y si el neumólogo recibe una felicitación de la Sociedad Internacional de Neumología, supongo que estará muy contento, ¿no? Porque será un reconocimiento y se sentirá, pues, compensado, ¿no? ¿Quién tiene la potestas? Bueno, pues la potestad está en la administración. La administración tiene la potestad. No sé si nos va a gustar o no, pero la tiene. Además, en un Estado democrático como el nuestro, la ciudadanía vota. Y no vota al presidente del Colegio de Médicos, no vota al presidente de la Sociedad Científica, vota a los responsables que tienen que tener responsabilidades. Y en un sistema de salud público como es el nuestro, la administración, las administraciones tienen responsabilidades y darle respuestas al ciudadano. Por lo tanto, al margen no están, las administraciones al margen no están. Bien, pues habrá que repartir eso bien, ¿no? Lo de la potestad y lo de la autoritas habrá que repartirlo en su justa medida. El decir que lo hago bien o no lo hago bien, el ponerme a tono, pues eso tiene repercusiones. Y tiene repercusiones para los profesionales y tiene repercusiones para el contratador. Y por lo tanto, pues no es baladí, ¿no? Y eso puede generar ciertas preocupaciones. Y bueno, ¿quién lo hace? Pues aquí les he puesto 10 porque me cabían, pero podía haber puesto 50 o 100 instituciones, corporaciones que se preocupan de esto. Se preocupa la Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Se preocupa el General Medical Council. Miren lo que pone debajo de su front page en el Medical Council. Dice, Regulating Doctors, Ensuring Good Medical Practice. Lo dice, o lo hace, la American Medical Association. Miren qué edificio tiene para hacer esas cosas. La Consejería de Salud y Bienestar de la Junta de Andalucía. La Domus Médica, que es el edificio que tiene la UEMS, la Unión Europea de Médicos Especialistas en Bruselas. Lo dice el National Board for Medical Examiners. Pero paren atención a esto. El Parlamento de la Unión Europea
ha emitido una directiva, de hecho es la segunda ya, pero bueno, esta es la última. Directiva 2013-55, que dice que los médicos han de seguir, o los profesionales de la salud, y por supuesto los médicos, han de seguir un reconocimiento. Y la directiva es de obligado cumplimiento para los países miembros. No es un consejo. Y ese obligado cumplimiento lo va a recoger el Ministerio. Lo ha recogido el Ministerio, porque el Ministerio tendrá la obligación en 5 años de poner en marcha un sistema de evaluación del desarrollo profesional. El Ministerio tiene responsabilidades, es un país miembro de la Unión Europea, tiene responsabilidades y tiene que ver en el entorno qué pasa. ¿Cómo evalúan a los médicos en este país? ¿Los evalúan cada 5 años? Porque el carnet de conducir sí que lo evaluamos cada periodo, ¿no? Para saber si ese señor puede seguir conduciendo. Y los médicos a los 5 años o a los 6 o a los 4, me es igual, les controlan a ver si siguen en activo y si siguen haciéndolo bien. A ver, las credenciales son algo importante y las credenciales, que son muchas, pues en el primer grupo están las credenciales profesionales, el título de licenciado, el título de graduado, el de máster, el de doctor, del doctorado. Tenemos los títulos de especialidad, el MIR, ¿no? El área de capacitación específica, que finalmente ya han salido con el decreto de troncalidad, los diplomas de acreditación y diplomas de acreditación avanzada, que no han salido pero están al caer. Todos estos son credenciales, y son credenciales que nos las creemos. Y valen, porque valen. El segundo grupo son un grupo de semicredenciales, pero que son los valores profesionales. Y en el tercer grupo está el mantenimiento, reconocimiento de esas credenciales, de esas competencias, de las competencias transversales o genéricas, de las específicas o de la especialidad. Se necesitaba un registro, vale. Se necesitaba un registro, ya lo tenemos. ¿Qué es lo único que falta aquí? Una recertificación. La recertificación la puso en marcha la Organización Médica Colegial hace unos cuantos años. Fue aprobada en una asamblea de la Organización Médica Colegial en noviembre del 2009. Hubo unos colegios piloto, Granada, Soria y Valladolid. En este momento, solo el Colegio de Valladolid tiene el programa implementado y funcionando. Se ha firmado un convenio con la Consejería de Sanidad de Castilla y León para acelerar esto a las demás provincias de Castilla y León. Y por otra parte, la Organización Médica Colegial está en contacto con las sociedades científicas, entre ellas la SEPA, para intentar ver qué tipo de sinergia se puede realizar entre las sociedades científicas y la Organización Médico Colegial, entre los colegios, para realizar una recertificación adecuada, una validación periódica de la colegiación adecuada. Las asociaciones profesionales están en movimiento, han hecho las cosas bien. Hombre, las organizaciones profesionales, los colegios, tienen un código deontológico importantísimo, vital, de obligado cumplimiento, es un código reglamentario. Tienen el buen quehacer del médico, no es tan importante, pero es una guía que puede dar luz. Tienen la Fundación de la Formación Continuada, que sirve pues para proveer formación. Y tienen la validación periódica de la colegiación, que es algo que puede funcionar en estos momentos, ¿no? Para eso, ¿verdad? ¿Y ha funcionado? Hombre, tenemos algunas dudas, ¿no? Si ha funcionado, porque si fue aprobado en el 2009 y en el 2014 solo hay un colegio que lo tenga implementado, la pregunta es, ¿nos lo creemos? Seguramente no. ¿Es prioritario? Seguramente no lo consideramos prioritario, porque si lo consideráramos prioritario, algo más habríamos hecho. Pero recordar, el Parlamento español va a legislar sobre esto. Tiene 5 años para hacerlo. El desarrollo profesional lo va a hacer, porque tiene la obligación de hacerlo. Esto es un jurado de un premio, del Premio Planeta, pero podría haber buscado uno de los premios Nobel o del Premio Príncipe de Asturias. Me es igual, un premio. Cuando queremos evaluar algo, buscamos algo compuesto ¿de qué? De expertos. De expertos. ¿Quién va a hacer la evaluación? ¿La administración o los colegios profesionales? Permítame poner 3 front page de la Educational Commission for Medical Graduates. En la página salen unas fotos y las fotos que salen tienen un texto debajo. Y este dice, Protecting the Public
Assessing Clinical Skills, Expertise in Physician Credentials. Estos 3 títulos son misiones de la Commission for Medical Graduates. Son misiones también de los colegios. El instrumento a utilizar es la VPC. Yo termino con 2 ideas para que este es el resumen que yo considero. Por imperativo legal de Bruselas, la recertificación de los profesionales de la salud se plasmará en pocos años en una estructura. Si esta estructura no la construyen los profesionales, colegios y sociedades científicas, alguien lo hará, no lo duden, alguien lo hará. Y la última que les dejo es algo como que, hombre, se dice por ahí, y lo hemos oído todos, que los médicos están, bueno, aquí pone acogotados, se dice otra cosa, pero bueno, que están ahora los médicos, no les vamos a poner otra traba, ¿no? Con la que cae, ahora vamos a examinarles. Miren, la validación periódica de la colegiación, la recertificación, no puede suspender a nadie. Solo puede dar un feedback y proponer un programa de mejora. Disponer de una credencial es una seguridad para el paciente, pero también es una credencial para el médico. Si alguien tiene miedo a la validación periódica de la colegiación, solo puede ser porque no se lo hemos explicado bien. Gracias. Muchas gracias, doctor Arcadi Igual. A continuación, la doctora Pilar de Lucas tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, yo quiero primero de todo agradecer al Consejo el haberme invitado a estar aquí. Me ha permitido tener una visión que hasta ahora a lo mejor no conocía, no había venido nunca y desde luego me ha alegrado mucho. En la mesa anterior me ha parecido realmente fantástica y además, bueno, pues me ha permitido aligerar un poco lo que iba a ser mi presentación, de manera que voy a intentar ajustarme al tiempo que había calculado solo regularmente. Lo que yo quiero hacer, sobre todo, es contar una historia. Entonces, ¿qué es la historia del desarrollo profesional continuo de SEPAR? ¿Cómo ha vivido y por qué SEPAR, mi sociedad, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, para aquellos que no estén familiarizados con la sigla, pues por qué SEPAR se metió en esto? Esto ya muchas veces lo hemos dicho. Yo soy socia de SEPAR desde 1979, ya hace unos cuantos años, y entonces ya se nos enseñaba que la formación continuada era un imperativo ético. Es algo que sabemos desde la época, desde Hipócrates. Por tanto, formación médica continuada lo hemos hecho todos. Pero luego apareció esta persona a la que antes se ha mencionado, que es el Internet positivo, o por lo menos el información positivo. Y ya deja de ser solo un imperativo ético y pasa a ser una demanda social. Los pacientes van informados a nuestras consultas y entonces nosotros tenemos que darles respuesta. Y el paternalismo se ha terminado y ellos tienen también el derecho de preguntar y de decidir y de introducirse en su proceso realmente, con lo cual nuestra necesidad de formación ya trasciende de lo ético, aunque lo ético, por supuesto, sigue siendo, en mi opinión, lo fundamental, lo más importante, lo que debe guiar al médico. Y ahora, como además ha dicho también claramente Arcadi, es que además es un imperativo legal, que ya aparecía, luego veo un poquito rápidamente en nuestros marcos, pero que ya aparecía. Por tanto, la formación médica continuada en SEPAR aparece desde los orígenes de la sociedad, porque mi sociedad se funda como tal en 1967, pronto cumpliremos 50 años, aunque teníamos ya antecedentes, y desde entonces, pues en nuestras reuniones y en nuestros congresos veníamos haciendo formación. Pero es en 1994 cuando nos aparece ya más formalmente los cursos de actualización en neumología y cirugía torácica, que ya respondían a un programa más desarrollado, más integrado, aunque inicialmente iban dirigidos sobre todo a los neumólogos y a los cirujanos torácicos más jóvenes, incluso en formación. El segundo gran paso de SEPAR, desde 1994, nos vamos al año 2000. En el año 2000 estructuramos el primer plan de formación continuada con 4 líneas estratégicas: asma, cáncer, EPOC, infecciones, poco lo que considerábamos más
determinante por su prevalencia y por su repercusión social, pero lógicamente quedaba muy pobre, muy lejos de lo que es la neumología. Con esto no podíamos decir que el médico estuviese realmente en proceso de formación continuada, porque se limitaba mucho, aunque teníamos muchas otras actividades. En cualquier caso, seguíamos avanzando. Y damos un paso más, y este paso más aparece en el año 2006, en que además se dan muchas circunstancias. Firmamos un convenio de colaboración con el entonces existente SEAFORMEC, que personalmente su pérdida a mí me parece, todavía la estoy llorando. Yo era entonces responsable de formación continuada de SEPAR y me pareció una terrible pérdida. Entendimos que la formación médica ya debía pasar de lo que era la formación científico-técnica y teníamos que empezar a pensar en habilidades y en actitudes, porque eso era necesario para que el médico prestase una buena asistencia. Y entonces ya desarrollamos un programa mucho más completo, formación continuada Respira, con un enfoque de competencias, como digo, y que ya prácticamente contemplaba casi todas las áreas del conocimiento de la especialidad. Claro, puestas las cosas así, con esta definición de ya conocimientos, habilidades, actitudes, ya trascendíamos del conocimiento científico-técnico y realmente entonces vemos que estábamos pasando ya a algo que era la orientación a las competencias. Y desde el primer momento también teníamos en cuenta que era necesario hacer una evaluación. Era un programa detallado, era ya teórico-práctico. Habíamos establecido este convenio de colaboración con SEAFORMEC y, por tanto, tenía que haber una evaluación, unos exámenes de nuestros cursos, y esta era la forma en que aquellos cursos conseguían su acreditación y, por lo tanto, tenían un real valor. Y nunca encontramos ninguna resistencia en los socios que desde el primer momento se apuntaron en masa al programa de formación continuada de la sociedad. Con esta definición estábamos ya muy cerca de DPC. Solo nos faltaba añadir esa cuarta pata, a los conocimientos, las habilidades, las actitudes, todo ello orientado al desempeño. El desempeño, que a fin de cuentas es el objetivo fundamental de toda esa formación, el desempeño de calidad, la competencia para el desarrollo de la atención médica de la profesión, en una palabra. Y entonces dijimos, bien, vamos a, basándonos en la formación médica continuada, darle esa visión de mejora de nuestro desarrollo profesional continuo, incorporando la evaluación de nuestro desempeño. ¿Cómo hacerlo? No nos parecía fácil. Lo primero, tuvimos que enterarnos de qué era. Y entonces vimos que realmente teníamos ya un marco legal desarrollado, con 3 leyes, o 3 referencias del 2003, que eran la Ley de Cohesión y Calidad, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y el Estatuto Marco de Acreditación de Centros, Actividades y Profesionales. Las 2 primeras claramente recogían pues, la formación continuada, el desarrollo profesional. Y desarrollo profesional iba ya siempre unido a evaluación de competencias. Nos olvidamos un poco de la acreditación de centros, actividades, que no nos ocupa hoy, aunque ya aprovecho también para decir que SEPAR ha iniciado esa vía de acreditación de centros, actividades, y actualmente tenemos ya acreditación de unidades en sueño, en asma, en tabaco y en intervencionismo, al que se apuntan la mayor parte de los hospitales y, como digo, con entusiasmo. Por centrar un poquito más, era sin duda la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias la que más precisaba en la obligación de la formación, en el reconocimiento del desarrollo profesional y, como he dicho, en la evaluación de conocimientos y competencias. Bien es verdad que hay una especie de amalgama, que es lo que quizás ha hecho que tampoco nos fuera más fácil de entender, porque se mezcla formación continuada, carrera profesional, evaluación de competencias. Entonces uno no sabía distinguir qué era lo uno, qué era lo otro. Pero cuando ya te centras ves que ese desarrollo profesional, SDP, lleva consigo la evaluación de competencias y antes o después es una cosa que la sociedad ya nos exige y que, lógicamente, la Administración nos tiene que exigir también. Y vemos que está en la línea con lo que de alguna manera SEPAR había intuido y veníamos trabajando en ello. De manera que en el 2008
nos pusimos ya manos a la obra y dijimos, vamos a arrancar el DPC, y entonces vimos que teníamos que hacer muchísimo trabajo y que ese trabajo pues iba desde definir las competencias, también ayudar a nuestros asociados para que pudieran hacer una formación lo más integrada posible. Necesitábamos ir creando elementos, herramientas de evaluación y, a fin de cuentas, nosotros pensábamos que todo esto debería acabar en una certificación que la sociedad, al menos la sociedad, tendría que hacer a la gente que estaba haciendo ese gran esfuerzo. Al menos la sociedad le tenía que dar un papelito en el que se le reconociera su esfuerzo y su capacidad. La tarea era mucha: definir competencias, criterios para evaluación, cómo completábamos nuestras actividades de formación, cómo desarrollábamos una plataforma informática que recogiese todo el currículum y toda la actividad de nuestros socios y, a través de ella misma, cómo podíamos llegar. Aquí he puesto ahora la palabra recertificación. Obviamente para nosotros era una certificación de SEPAR sobre la competencia de esta persona. Era mucho trabajo y por eso así se explica que nos haya llevado desde el 2008 y todavía estemos en ello. ¿Qué es lo que hicimos? Formamos un grupo en el que estaban los responsables del comité científico, del comité de calidad, de formación, el vicepresidente de la sociedad. Nos pusimos a identificar las áreas fundamentales del conocimiento, elaboramos el mapa de competencias y pensamos que teníamos que definir métodos de evaluación. Tuvimos suerte porque en el año 2005 nuestra sociedad europea había desarrollado ya un mapa completo de identificación de áreas de conocimiento, el proyecto HERMES, Harmonized Education in Respiratory Medicine for European Specialists, y dijimos, aparte de ser Hermes el dios que atraviesa las fronteras y el dios de los viajeros, y dijimos, evidentemente la pólvora está descubierta y SEPAR va a desarrollar y adaptar a su territorio lo que su sociedad europea ha realizado, porque además estaba ya desarrollado, orientado a competencias con conocimientos, con habilidades y con actitudes y comportamiento. Por tanto, esta primera fase ya nos venía simplificada, pero claro, teníamos que adaptarla. Y así la adaptamos, identificamos nuestras áreas fundamentales específicas del conocimiento y, a la vez, establecimos 3 minutos necesidades, nuestras áreas genéricas. Pero necesitábamos alianzas, porque está claro que podíamos hacer bien definición, componentes, formación, somos buenos científicos y tenemos el conocimiento. En evaluación y procedimientos nos quedábamos cortos y ahí pues nos encontramos con la ayuda, que nunca agradeceremos lo suficiente, de la Fundación para la Educación Médica, que agradezco en la persona de Arcadi, que realmente nos han ayudado enormemente con todo este proceso. Porque nosotros ya conocíamos que había que evaluar el saber, y el saber cómo, y el saber hacer, y el hacer, pero lo que no sabíamos era cómo hacerlo. El saber es muy fácil, con nuestros cursos teóricos, nuestros exámenes, igual que con nuestros cursos prácticos. Todo esto nosotros ya teníamos una amplia experiencia, siempre lo hacíamos nuestros exámenes, pero el hacer era donde nos perdíamos, y ahí es donde ellos nos han ayudado a identificar cómo podemos manejarnos para la evaluación final del desempeño, que en principio haremos con audit, autoaudit, por supuesto, con registros y con informes. Por cierto, que la historia electrónica hoy nos ayuda enormemente. Y así está ahora en la evaluación del desarrollo profesional de SEPAR, con un apartado A que evaluará nuestras actividades clínicas y que, como pueden ver, ya tenemos establecidos los puntos de mínimos a máximos, un apartado B que evaluará nuestra formación continuada, nuestra docencia y nuestra investigación, 60-40, nuestra valoración global será del 100%. En las actividades clínicas contemplamos la asistencia, pero también, por supuesto, la gestión y la comunicación, porque la comunicación es fundamental para una buena actividad clínica y la gestión también, porque sobre todo hoy en día, en un sistema de salud público y en la situación actual, no gestionar de alguna manera, no ser eficiente, podríamos decir que ni siquiera es ético. Por tanto, que tenemos que dentro de la evaluación de la parte asistencial, entendemos que la comunicación y la gestión deben contemplarse. Esto es lo que nosotros ahora, como ven, está bastante avanzado, periodicidad cada 6 años, una acreditación clínica asistencial basada en registros de 10 pruebas de historias clínicas
completas, desde la historia, lo que es el interrogatorio, hasta los diagnósticos y las terapéuticas. Formación, también con unas actividades, 6 actividades formativas, pero participación en investigación y en docencia, muy sencillas. Como decía Arcadi, si la gente lo encuentra difícil es porque no habremos sabido hacerlo bien ni haberlo explicado bien, porque está hecho para que los médicos demuestren que hacen bien las cosas, porque los médicos hacemos bien las cosas. Esto solo está para demostrarlo. Esta es nuestra idea de nuestra composición del comité de evaluación, con gente de nuestra sociedad, pero por supuesto gente también ajena de la sociedad, porque es que todos los neumólogos son de la sociedad, pero ajenos a los comités directivos y vinculados a la universidad, y 2 personas externas que nosotros hemos pensado con los miembros de la Sociedad para la Educación Médica. ¿Más alianzas? Pues sí. Porque la OMC, el Consejo, sabemos que trabaja, porque también tiene la obligación, por supuesto, del profesionalismo y de la validación periódica de la colegiación, pero nosotros pensamos que las sociedades científicas tenemos el conocimiento científico y técnico y, por tanto, debemos ser los responsables directos de esa parte del desarrollo profesional, del reconocimiento de la competencia científica y técnica de sus asociados, aunque vayamos de la mano con el Consejo en la validación periódica de la colegiación, que, por supuesto, correspondería al Consejo, así lo vemos, todo ese primer punto, ética y profesionalismo, y nosotros, las sociedades científicas, nos encargaríamos de evaluar la actividad asistencial, la formación, docencia e investigación. Nos falta una discusión final, una aprobación por parte de nuestra Junta Directiva, que ya lo conoce, y luego ya pues ponerlo en marcha. Tenemos ya la plataforma informática que gestiona la propia sociedad como forma de ser más eficiente y pensamos que en 2 o 3 meses lo tendremos en marcha y comenzaremos a difundirlo e implementarlo entre nuestros socios que a fecha de hoy ya van conociendo y su reacción, su actitud es muy positiva. Perdón por pasarme un poquito y muchas gracias. Muchas gracias, doctora De Lucas. Y a continuación pasamos a hacer las preguntas por los componentes de la mesa, que en primer lugar el doctor Pedro Cabrera Navarro, presidente del Colegio de Las Palmas, va a hacer su pregunta. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer al Consejo General el honor que me hace a mí y al Colegio de Las Palmas al sentarme en esta mesa con estos componentes tan valiosos. Yo quería hacer alguna pregunta sobre la validación periódica de la colegiación y la quería hacer un poco hacia adentro, hacia la Organización Médica Colegial. Pensaba que el doctor Huerta estaría aquí, pero bueno, está el doctor Arcadi Gual, que está en los entresijos de la OMC, ha sido el gran timonel para nosotros de esto, de lo que es la validación periódica de la colegiación. El doctor Gual se preguntaba que esto había que hacerlo y quién lo hará. Yo realmente creo que lo ha de hacer o ha de participar muy activamente la Organización Médica Colegial, porque son los garantes de los códigos éticos y deontológicos y porque están también implicados junto con las sociedades científicas, y en esto las alianzas y las complicidades son importantes a través de SEA-FORMEC en validación de formaciones. Bienvenida la validación periódica de la colegiación, porque esta es una herramienta que está llamada a ser el máximo exponente de lo que es la rendición de cuentas. Va a ser el mecanismo que pueda garantizar ese contrato social del médico con el paciente y con la sociedad. Por tanto, el reconocimiento social y el reconocimiento de la administración de esta validación va a ser fundamental. Si no llegamos a este doble reconocimiento, de poco nos va a servir la herramienta. Pero he visto, y la pregunta va dirigida a Arcadi Gual, he visto que inicialmente la acreditación parece no garantizar mucho. En algún caso
solo casi una aptitud psicofísica para ejercer la profesión y una adhesión a los principios éticos. También hace falta una acreditación del centro de trabajo, pero yo en mi criterio creo que de inicio algo que se había pospuesto como no obligatorio dentro de una petición que tampoco era obligatoria de inicio, en mi criterio yo creo que debía de iniciarse desde el principio la valoración de la formación médica continuada y el desarrollo profesional continuo. Lo exponía muy bien se ponía bien en la anterior mesa que el médico es mucho humanismo, pero también tiene que ser mucha competencia. Parece ser que si no aceptamos de inicio formación médica continuada y desarrollo profesional continuo, estamos dejando de lado algo tan importante como la formación y la competencia de los médicos. La pregunta es, y Arcadio igual yo creo que me la puede contestar, es que ¿por qué no exigir de entrada la formación médica continuada y el desarrollo profesional continuo dentro de la validación periódica de la colegiación? Y una subpregunta, ¿qué sería si dentro de esta validación no podía haber grados como de apto, notable y excelente? Porque el reconocimiento es uno de los mayores incentivos que tenemos los médicos cuando dedicamos mucho tiempo a la investigación y a la docencia, por ejemplo. Bueno, ahí queda la pregunta en el aire y quedo pendiente de la contestación. Bueno, el doctor Cabrera ha hecho una serie de, no una pregunta, ha hecho varias complejas, algunas él espera que las conteste y ya verá que no están en mi mano y eso que ya me gustaría. Él y su colegio, o su colegio y él, han estado precisamente siempre muy preocupados de la calidad de sus profesionales y estoy seguro que por eso está poniendo encima de la mesa esas preguntas. A ver, quisiera hacer una previa con la introducción que ha hecho el doctor Cabrera. La VPC, la validación periódica de la colegiación, ha dicho él que es de la OMC. Yo quisiera insistir en que no, es de los colegios, es de cada colegio, es de los colegios. Y el único que lo ha puesto en marcha, que ha sido Valladolid, pues es Valladolid, o sea, es el colegio de Valladolid. La validación periódica de la colegiación no es de la OMC, es de los colegios. Luego ha dicho una cosa que también en esta previa la quiero poner de manifiesto. Ha dicho que es una herramienta, y efectivamente es una herramienta. Y las herramientas se usan, se prueban, y si no están bastante afiladas y no están bastante bien, se cambian, se mejoran, y por tanto esta herramienta pues es una herramienta inicial que entre todos, me imagino que cuando la probemos y veamos cómo funciona, pues se podrá mejorar si es el caso, ¿no? Y no le tenemos que tener más aprensión que esta, es una herramienta. Que por cierto, ya hago el comentario porque no puedo dejar de hacerlo. Esta mañana he oído que desde esta mesa se ha dicho que el sistema sanitario no es un instrumento, es un instrumento y los médicos son un instrumento del sistema sanitario. No, los médicos no somos un instrumento del sistema sanitario, somos algo más. Pero la VPC sí que es un instrumento. Es un instrumento y bueno, pues si no está del todo afinado o si se le pueden complementar más cosas, pues ya se las complementarán. Y entonces, ya respondiendo a sus preguntas, la primera, si no me equivoco, es ¿por qué no se añade el cuarto punto? La validación periódica de la colegiación tiene 4 cosas: la buena praxis, el estado psicofísico, el informe del empleador y la formación médica continuada. ¿Por qué es voluntario dentro de la voluntariedad de la VPC el cuarto punto? Pues porque la Asamblea lo decidió así, doctor Cabrera. Yo me hubiera gustado que hubiese sido obligatorio, pero la Asamblea de la OMC decidió que no. Y la segunda parte de su pregunta, también muy interesante, que si podría haber grados.
Hombre, sí, claro que podría haber, pero yo creo que eso complicaría el proceso. La idea de la VPC es decir, mire, usted sigue en buen camino, o sea, usted lo que usted está haciendo está perfecto, o sea, siga. O bien, oiga, mire, lo que usted está haciendo debería hacer esta cosa más, añada eso. O sea, hay que dar un programa de mejora, un remedial, ¿no? Serán pocos de algún profesional, pero es posible que algún profesional pues se le diga, bueno, pues usted para estar en el estándar medio pues necesitaría hacer algún curso más, necesitaría probar alguna cosa más, necesitaría mejorar en esto o en lo otro. La VPC tiene que ser siempre acompañada de un programa de mejora. Si ya nos ponemos a calificar y ya no ser un programa de mejora, sino a decir medio, excelente, yo creo que eso nos podría complicar. Quizá cuando esté muy rodada se podría plantear. No lo sé, yo lo veo así. Muchas gracias. A continuación, Enrique Guilabert, presidente del Colegio de Segovia, hace su pregunta. Gracias. Buenas tardes. Agradecer al comité organizador que haya contado conmigo para realizar esta pregunta. Antes de nada, quiero pedir disculpas a mi junta directiva por sintetizar un poco los argumentos previos a la pregunta que habíamos elaborado por dos motivos. Porque se ha expuesto, yo creo que lo han hecho muy bien los ponentes y yo creo que ya no vale la pena ahondar más, pero también por ustedes que me lo van a agradecer. En Castilla y León llevamos con la validación periódica de la colegiación desde el mes de febrero y lo firmamos con el consejero. Previamente hubo una serie de reuniones y bueno, se establecieron una serie de criterios y unas dudas. Una vez que se implantó, desde febrero aquí, pues se ha hablado, se ha dicho que de las 9 provincias, quizá Valladolid sea ahora mismo quien lo haya implementado y que el resto de las provincias, pues hay algún caso de validación, pero anecdótico. Estamos en ello. Estamos también un poco esperando a ver qué decide la organización, la OMC, con respecto a este tema. En aquellos momentos, las juntas directivas estamos todos de acuerdo que la validación periódica de la colegiación era necesaria y era pertinente para garantizar una buena praxis médica. Desde luego, no nos podíamos imaginar que otro organismo o institución liderara este proceso y a todas luces pensamos que era una oportunidad para dar un plus a la colegiación, como decía Carlos. Es más, si nos fijamos lo que está pasando y lo que ha dicho el doctor Arcadi, a nivel no solamente de Europa, en otros países, es un proceso que de alguna forma se va a imponer, se va a implantar, ya bien sea de forma voluntaria o bien de forma obligatoria. Nosotros, desde el Colegio de Médicos de Segovia, cuando estuvimos elaborando el plantear esta pregunta, hicimos análisis y vimos que una implantación obligatoria conllevaría un cierto grado de desasosiego por parte de algunos sectores de los colegiados. Y por otro, eso podría causar, pues evidentemente, una resistencia a su desarrollo. Por otro lado, la solicitud de la VP, la validación periódica de la colegiación, podría abocar que no creara demasiado entusiasmo y generara una escasa demanda. Por lo tanto, yo creo que nos ceñimos única y exclusivamente a una pregunta, y es ¿qué estrategia en la implantación se debería emplear para que los colegiados consideren la VPC como un valor añadido a su vida profesional? Vamos a ir rápidamente porque nos queda poco tiempo y hay algo así como 20 preguntas que tendremos que responder en un minuto. Yo me comprometo, 1, 2, 3, 4, he hecho 5 grupos, o sea que yo creo que en minuto y medio podemos, pero en fin, que responde.
Bueno, yo creo que, en primer lugar, no sé, o sea, tenemos que ir haciendo que la gente pierda el miedo, entre otras cosas, porque hay una directiva europea y, de una manera u otra, con la validación periódica de la colegiación o de otra forma, el Gobierno tendrá que cumplirla, porque las directivas europeas son de obligado cumplimiento y los médicos españoles tendremos que, recertificarnos, y para eso nos tenemos que evaluar. De manera que yo creo que lo mejor es venderlo, no venderlo, sino exponerlo a través de todos los procedimientos, las revistas, las páginas web, desde las sociedades así lo pensamos hacer y desde luego muchas no tenemos ningún problema en la colaboración, como una forma de mejorar la situación del médico, en el sentido de como una forma de reconocer su situación. Es decir, estoy colegiado y ahora cada 6 años se me reconoce esa colegiación, para lo cual se queda perfectamente establecida mi idoneidad física y psíquica, queda plenamente establecida que mi actividad se ha fundamentado en los principios éticos de la profesión y además queda claramente reconocido que mi capacidad científico-técnica, mi grado de capacitación científico-técnica es, yo no voy a decir bueno, malo o excelente, es adecuado para prestar la asistencia, para desempeñar mi profesión con calidad. Entonces, esto es lo que tienen que ver. Esto es un reconocimiento actualmente voluntario de mi grado de capacitación en todos los aspectos. Yo creo que si se transmite así, y lo que hay que hacer es transmitirlo, pues ya digo, en boletines, en página web, en actividades como esta o lo que se está haciendo ahora en los congresos de todas las sociedades científicas en las que también está participando el Consejo y están habiendo muchas sesiones, y poco a poco se va a crear la dinámica y el médico lo va a aceptar y se va a ir incorporando de forma paulatina. Espero. La última pregunta la hará el doctor Juan Bautista Alcañiz Folch, presidente de Sevilla. Buenas tardes, me sumo al agradecimiento hecho por mis dos antecesores preguntadores. Voy a ser muy breve. Según información de los servicios jurídicos de mi colegio, el anteproyecto de ley de los colegios profesionales, que debía de estar aquí, pero todavía no está, pero estará, contempla la posibilidad, abre una puerta a que entidades privadas puedan tener capacidad para certificación en principio y luego todo lo demás. Pregunto, ¿qué opina la mesa al respecto? Este inicio de conseguir es un negocio donde va totalmente dirigido a tomar ingresos y beneficios económicos, porque está claro, y aquí ha quedado de forma contundente, que tanto la valoración continuada de conocimientos como la certificación y la recertificación tienen que estar unidas mediante los colegios profesionales con su código deontológico y por las sociedades científicas que velan por la actualización del conocimiento. Mi pregunta concreta es, ¿qué debe de hacer los colegios profesionales y concretamente la OMC como máximo exponente ante esta situación? Bueno, a ver, del anteproyecto de ley de colegios profesionales ya hemos visto diferentes borradores. Parece que en los últimos días o semanas han aparecido alguno nuevo. Y bueno, pues es posible que eso siga adelante, aunque permítanme decirles que yo creo que eso de momento va a ir despacito. Nos convendría mucho que saliera, es decir, o sea, no me estoy poniendo de patas, al contrario, a mí me gustaría mucho que saliera la ley de colegios profesionales, porque además aclararía una serie de cosas. Yo creo que no va a salir y que veremos más borradores.
Bueno. Sobre si hay entidades privadas que puedan certificar, yo no lo recuerdo bien en el último orador que he visto que esto pudiera aparecer, pero supongamos que apareciera algo así. Bueno, a mí no me entusiasmaría la idea, pero imaginemos que hay una entidad que decidiera dedicarse a examinar a profesionales y que fuera muy rigurosa y muy seria y muy buena y lo hiciera muy bien y diera un diploma, y que cuando te dieran ese diploma de esa sociedad privada, eso la gente lo reconociera como algo muy valioso, y entonces pues los neumólogos estuvieran locos por ir a tener ese papelito que les diera una entidad privada. Pues la sociedad, si le da reconocimiento a eso, porque eso es muy bien, estamos perdidos. O sea, si estos lo hacen muy bien, eso tendrá valor, ¿no? Si nosotros lo que queremos es que nos den un reconocimiento y que no se lo den a otros, eso es feo. Eso es feo. Entonces, la última parte de la pregunta, cuando pregunta el doctor Alcañiz qué tiene que hacer la OMC y sobre todo qué tienen que hacer los colegios, pues yo creo que la respuesta es muy fácil: hacerlo bien, háganlo bien y que tenga valor lo que ustedes están haciendo. Si lo hacen bien, tendrá valor; si no, no. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación, y en 5 minutos para todas las preguntas que tenemos aquí, 2 de ellas son aclaraciones y 18 preguntas, en 5 minutos vamos a hacerlas y responderlas, porque las voy a hacer todas a la vez y entonces vais a tomar nota en un ejercicio de rapidez y de síntesis, y las vais a responder seguro bien, porque ya muchas de las respuestas están dadas. Lo que pasa es que a estas horas hay alguien a lo mejor que puede estar un poco dormido y no se ha enterado, pero algunas se han hablado. Y otros 5 minutos para las preguntas rutinarias del final. La aclaración, son 2 aclaraciones que nos dicen que no solo en Valladolid marcha la VPC, sino que también en el Colegio de Soria, desde mayo del 2013 está, y junto con Valladolid y Granada, que fueron los colegios pilotos, y al menos en Soria llevan bastantes expedientes aprobados, ¿no?, de validaciones. Y ahora las preguntas. Una que es, digamos, como económica, ¿no?, que dice que quién se hace cargo del coste de este proceso, a cambio de qué. En otros países esto es una mejora de condiciones retributivas y laborales, y que la FFMG convalida médicos extranjeros para ejercer en Estados Unidos, pero no acredita o recertifica médicos americanos. Otra que preguntan es que si hay que hacer una ECOE a todos los médicos y que quién lo va a pagar. Dada la falta de asunción de los colegios al desarrollo profesional continuado, este debería crear vocalías específicas sobre VPC y recertificación. Y también en este mismo grupo, en el ejercicio privado, hay una valoración de la formación puesta al día y, en definitiva, de la preocupación del médico por su competencia y formación continuada. En el momento actual, el médico, como casi funcionario, tiene que asumir a su cargo los gastos por esa formación continuada. Esa, digamos, que es el bloque económico. Ahora, digamos que quién debe o puede aportar algo la participación de los servicios de salud en la VPC de los médicos que ejercen en ellos. Otra, los médicos por profesión y vocación ya nos preocupamos de mantenernos al día. En lugar de evaluaciones y formaciones, quizás fomentar y promocionar las reuniones con expertos. ¿Y quién evalúa al evaluador? Otra, en este bloque, me gustaría conocer una ponderación sobre la validación y recertificación con su posible éxito y siguientes aspectos: percepción de utilidad por parte del médico, su relación con la carrera profesional, el miedo del médico a la evaluación continua. Y aquí, con esto del miedo, hay otra pregunta que se relaciona, que la podíamos meter, la tenía aquí apartado, que no sé dónde meterla, la podemos meter en este grupo, que es si la formación médica continuada, el desarrollo profesional continuo, es voluntario y no es un requisito para la VPC.
A continuación vienen unas letras que no entiendo, o sea, pero lo que se pregunta es que para qué sirve entonces la VPC, si no va a haber sanciones, no es un requisito obligatorio y que es voluntario. Es en ese grupo. Y ya en el último bloque, bueno, dirigida al doctor Wall, ¿considera que debe ser potestad exclusiva de las sociedades científicas la acreditación de la formación continuada en la VPC o debe ser compartida con la Administración y colegios? Otra pregunta, ¿qué habría que hacer para que las distintas administraciones reconozcan el valor que la VPC otorga al ejercicio profesional? ¿Cómo valorarlo? ¿Y cuál es la opinión de la mesa sobre el que a día de hoy, y sin el más mínimo síntoma de cambio, haya múltiples colectivos médicos, forenses, inspectores médicos, sanidad militar, sanidad penitenciaria, etcétera, que no tienen acceso a la carrera profesional y, por tanto, a sus esfuerzos formativos? Bueno, pues ya están todas las preguntas hechas. Y ahora 2 minutos cada una. 2 minutos cada una. O cada uno, perdón. Bueno, pues yo contestaré. Con respecto a los costes, bueno, efectivamente es un problema porque todos sabemos cuáles son los sueldos de los médicos de la sanidad pública española. Mucho no podemos gastarnos en estas cosas. Yo no puedo, realmente yo no puedo decir cómo va a hacer frente a los costes los colegios de médicos. Supongo que incorporándolo dentro de los costes de la cuota que actualmente pagamos. Digo yo. En cuanto a la sociedad, pues lo vamos a hacer así, efectivamente. Igual que ahora se hacen los cursos de formación continuada sin ningún coste añadido, pues cuando entremos en la evaluación del DP, del desarrollo profesional, pues al menos de momento no habrá absolutamente ningún coste añadido. ¿Para qué sirve? Muy bueno, eso es verdad. Sin embargo, hay que ser optimistas. La formación médica continuada hace 20 años, en el fondo, tampoco servía. En los últimos años, en la mayoría de las oposiciones de los hospitales, solo te puntúan como valorables aquellos cursos que están acreditados con créditos del Sistema Nacional de Salud de Formación Continuada. Nosotros, yo creo que mientras sea como de momento será voluntario, lo que sí que tenemos que hacer es que eso se puntúen como un mérito del médico y se reconozca en su currículum y por lo tanto se reconozca a la hora de acceder a plazas o de acceder a superiores categorías, jefaturas de servicio y jefaturas de sección. Evidentemente, si debería valer para la carrera profesional, es que la carrera profesional, mucho me temo que en la mayor parte de los sitios se ha quedado, a tantos años llevas trabajando, te sube un poquito el sueldo. Lo que tendríamos que ver es qué hacemos con la carrera profesional para que realmente sea el reconocimiento. De alguna manera irían muy unidos, sería el reconocimiento de, olvidémonos de la evaluación, de todo el desarrollo profesional continuo o desarrollo profesional personalizado del médico. Y esto sería la forma de hacer carrera profesional. Y luego la evaluación. Bueno, no sé si podré responder a todas las preguntas, diré algo y si alguien luego tiene interés en preguntarme, pues yo encantado en explicarle lo que sea, ¿no? En principio, la Organización Médica Colegial y por lo tanto los colegios asumen este proceso como propio y por lo tanto no tiene ningún coste. Eso es así. El proceso es un proceso que está en la web, se realiza desde una página informática en la que se aportan los distintos documentos y las distintas aportaciones. Por lo tanto, no hay que hacer una ECOE, no va por aquí. El proceso tiene un folleto que está aquí encima de las mesas en la que también se explica. Por lo tanto, no tiene coste, o no tiene coste para el profesional. Sí tiene un coste, claro. Respecto a vocalías o grupos de trabajo que quisieran trabajar eso, todo lo que sea hacer doctrina y sea mejorar está bien. O sea, eso sabrán los colegios cómo quieren implementarlo, ¿no?
Respecto a que hay organizaciones privadas que tienen control de calidad, por supuesto, y si lo hacen muy bien, y si ese control de calidad se expande, fantástico. O sea, yo no, eso lo veo bien. Eso era del primer bloque. Y del segundo bloque he apuntado una serie de cosas, pero han ido muy rápidos. ¿Los servicios de salud deben aportar algo? Bueno, el empleador, que no forzosamente ha de ser el servicio de salud, el empleador ha de aportar un certificado, ¿no? Lo de la voluntariedad, bueno, a mí me parecería fantástico que nunca fuera obligatorio y en cambio que todo el mundo lo hiciera, ¿no? A mí me parecería que eso sería lo mejor. ¿Y por qué hay que hacer lo de la VPC? Hombre, pues tenemos, yo creo, bastantes respuestas. Yo creo que la doctora Pilar de Lucas ya lo ha dicho. En primer lugar, porque debemos dar una respuesta. Somos responsables, los colegios son responsables de la calidad y de la seguridad, de la calidad del acto médico, de la seguridad del paciente. Es un ejercicio de transparencia. Nosotros estamos muy contentos de que la gente tenga un carnet de conducir y que este carnet de conducir pues esté controlado cada periodo de tiempos, porque si a alguien le pillan sin el carnet de conducir, le sancionan, y a mí ya me parece bien que eso sea así, porque ese señor me puede matar en la carretera si no tiene el carnet de conducir, porque a lo mejor no sabe, ¿no? Entonces, o sea, no sé el caso, no sé si el ejemplo es bueno, pero bueno, no pretende ir más allá. O sea, es un ejercicio de calidad, de seguridad, de transparencia, que la sociedad lo exige. Aunque solo fuera eso, ya es algo que nos tenemos que plantear. Luego, ¿pueden ser útil para más cosas? Pues bueno, pues para la carrera profesional. El desastre de la carrera profesional fue que se implementó antes la carrera que el desarrollo profesional. Nunca debió pasar eso. La carrera profesional era una consecuencia del desarrollo profesional. Cuando nadie, y eso lo digo con contundencia, cuando nadie había hablado de desarrollo profesional, la Fundación Educación Médica hizo un seminario en el Ministerio, estoy hablando de hace 12 o 13 años, nadie en España, sobre desarrollo profesional continuo. Y explicamos los periodos y las fases. Y explicamos muy bien que la carrera profesional es una consecuencia del desarrollo profesional. Porque una vez un profesional tiene su desarrollo profesional y lo tiene evaluado y refrendado, puede la empresa, además de añadir unos requisitos, además de... No todos los requisitos la empresa, además de. Bueno, se hizo como se hizo, fue un complemento económico más que realmente una carrera profesional y ha pasado lo que ha pasado con la carrera profesional. Bueno, a lo mejor lo podríamos reconducir. La carrera profesional quizás se podría reconducir si hubiese un desarrollo profesional continuo, evaluado y en consonancia, ¿no? Las sociedades científicas, yo creo que ha sido clarísima la exposición de la doctora Pilar de Lucas. Las sociedades científicas tienen su papel y los demás tienen su papel, ¿no? El código ontológico, los principios profesionales, la buena praxis son responsabilidades de los colegios, los conocimientos específicos son responsables de las sociedades. Si queremos hacer algo conjunto, podemos hacer algo que tenga más valor. Yo creo que la gran posibilidad que tenemos delante es que el colegio con la VPC daría un papelito de valor 5. Las sociedades científicas darían un papelito de valor 5. Pero si sumamos los dos papelitos, podemos dar un papelito de valor 100. O sea, es una sinergia, es un papelito muy superior, es una hiperneurona, es algo que va más allá de la suma de las partes. Y por lo tanto es una oportunidad que debemos ofrecerla y ponerla encima de la mesa. ¿Y por qué lo deben hacer? Ya termino, sí, porque si no me lo dices igual no termino. ¿Y por qué debemos hacerlo lo más antes posible y ponerlo lo más fácil posible? Pues para que quede claro quién es la autoritas. Porque si la autoritas queda clara, no creo que la potestas tenga ningún problema en decir, bueno, pues vamos a jugar también todos juntos. Pero si no está eso hecho, la administración tendrá la responsabilidad de hacer algo. Perdón, ¿eh? Nada, muchas gracias. Y pasamos ahora a las preguntas de la pantalla. La primera.
el doctor Gual se excusa y se va, y con nuestro permiso y nuestro sentimiento, porque si no va a perder el avión. Muchas gracias. Bueno, la formación médica continuada, desarrollo profesional continuado, constituye una herramienta fundamental para el médico y es un elemento primordial de su desarrollo profesional, además de una garantía para el paciente y ha de considerarse un compromiso y una obligación del profesional y de las administraciones sanitarias. Estamos todos de acuerdo prácticamente. Siguiente. Pregunta número 2. La responsabilidad de facilitar, promover y evaluar formación médica continuada, desarrollo profesional continuado, recae fundamentalmente en 1. Sociedades científicas, 2. Administraciones sanitarias, 3. Colegios profesionales, 4. Las 3 anteriores, 5. Otras instituciones u organizaciones. Bien, en las 3 anteriores y los colegios profesionales. Siguiente pregunta, número 3. Los colegios de médicos deberían condicionar la licencia de ejercicio a la actualización periódica del proceso VPC-DPC. 1, totalmente de acuerdo, desacuerdo, vale. De acuerdo y totalmente de acuerdo, mayoría. Siguiente pregunta, número 4. El valor de la validación periódica de la colegiación, implementada por el Consejo General de Colegios Médicos, revalida el compromiso de los médicos con la sociedad y es base de la confianza que ésta deposita en la profesión. De acuerdo y totalmente de acuerdo, casi por mayoría absoluta. Bueno, mayoría absoluta, por supuesto, casi por unanimidad. Quinta pregunta. ¿Considera que el proceso de VPC implementado por los colegios de médicos debería tener, al igual que en otros países, carácter obligatorio a medio plazo como requisito esencial para ejercer la profesión? Igual que las anteriores prácticamente, gana totalmente de acuerdo y de acuerdo. Bien, no hay más preguntas, ¿no? No. Vale, ahora tendría que hacer un resumen, que lo tengo aquí, donde hablar de potestas, autoritas, etcétera, ¿no? Pero como el resumen va en el libro, pues lo leeremos después debido a la premura de tiempo que tenemos. Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a vosotros asistentes por vuestra participación. Un pequeño descanso y volvemos pronto para ver si comenzamos y recuperamos los 20 minutos que llevamos retraso.